Candidato Rafael Correa califica de aislado y sin motivaciones políticas acontecimiento de Quinindé. Plan de becas beneficiará a estudiantes indígenas en la región amazónica. En 18 meses estará lista la plataforma gubernamental que agrupa a 8 ministerios. Aeropuertos internacionales del país con nuevos procedimientos de seguridad. El Centro de Rehabilitación Social de Guaranda cuenta con un moderno infocentro. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Soy Diana Jacome, saludos cordiales a nuestros seguidores y en particular a los ecuatorianos residentes en el exterior. Aquí se inicia El Ciudadano al Día. Como un hecho aislado y sin motivaciones políticas, calificó el candidato presidente Rafael Correa al incidente ocurrido en Quinindé, Esmeraldas. En una rueda de prensa, el candidato de Alianza País descartó indicios de un ataque de carácter político y destacó la solidaridad de la mayoría de candidatos presidenciales. Hasta ahora los indicios, perdóneme la redundancia, nos indican que no es en absoluto una cuestión política, es una cuestión totalmente aislada. La tragedia, según Correa, no afecta solo a Alianza País, sino al Ecuador entero. A la familia de los fallecidos, a los heridos, nuestro mayor, más grande, solidario abrazo. Según el candidato presidente, las investigaciones demuestran que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol y la droga. Esto no es una cuestión policial, es un acto de un demente, imposible de prever. Por el contrario, la policía actuó muy rápidamente. El estado etílico del autor fue ratificado por varios testigos. Estaba tomado y estaba que hacía problema allí, mandando puñaladas a todo el que se le pasaba por delante. En este hecho fallecieron Frickson Vivero y Gregoria Poroso, mientras los 5 heridos están fuera de peligro. Familiares de las víctimas piden sancionar al autor con el máximo rigor de la ley. Solo pido justicia para mi hermano y igual para los otros también, que como él fue una víctima, los otros también fueron una víctima de ese psicópata y espero que nunca salga de la cárcel. Rafael Correa anunció que en nombre de los 2 fallecidos continuarán con la lucha con esperanza y optimismo, pese al dolor de la tragedia. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a 42 defensores del cliente. Los elegidos trabajarán por 4 años sin costo para el cliente. También deberán proteger sus derechos y mantener independencia de las instituciones financieras. 2 secretarías de Estado presentan un plan de becas que beneficiará a estudiantes indígenas en la región amazónica. Jóvenes y adultos de los pueblos y nacionalidades indígenas del país podrán acceder a becas de estudio a nivel de posgrado, una vez que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Pueblos presentaron frente a cientos de estudiantes secundarios y representantes de nacionalidades amazónicas el plan de becas. Lo que está haciendo el gobierno a mí me parece muy bien, porque a los estudiantes que nos gusta estudiar nos ayuda bastante en los recursos económicos que tenemos bajos. Un apoyo puede salir a otro país para estudiar en maestría, para que conozca otra idea, otra nueva aspiración. Con el proyecto, un profesor de tercer nivel tendrá la posibilidad de acceder a un monto no reembolsable de entre $60,000 y $200,000 para cubrir así los gastos de traslado a universidades de América Latina, Estados Unidos, Canadá o Europa. En el viejo Estado liberal, capitalista, la educación fue solo un privilegio de pocos. Era un bien de consumo que solo podía pagar los ricos. El aspirante no necesitará presentar garantía ni poseer bienes. Rolando Ortega, El Ciudadano al Día. 8 ministerios se integrarán en una plataforma gubernamental que se construirá en los próximos 18 meses en las avenidas Eloy Alfaro y República, al norte de Quito. La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público presentó el proyecto que ganó el diseño de esta obra, que tiene una inversión de $700 millones. Buenas noticias. El gobierno nacional otorgó 17 veces más becas a los estudiantes que los 7 gobiernos anteriores juntos.
Un total de 2.795 millones de dólares obtuvo el Estado entre enero y noviembre de 2012 por la renegociación de los contratos petroleros. Como resultado de la renegociación de los contratos petroleros, entre enero y noviembre del 2012, el Estado ecuatoriano obtuvo 2.795 millones de dólares como ingresos extras. En el proceso de renegociación efectuado en el 2010, se modificó 23 contratos. Esto marca una nueva historia en la política hidrocarburífera implementada por este gobierno y ejecutada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Con la migración de los contratos petroleros al nuevo modelo de prestación de servicios con tarifa, el Estado recuperó la soberanía nacional sobre el petróleo. En gobiernos anteriores, las compañías privadas se llevaban más del 80% de la producción y el país recibía menos del 20%. Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas en julio del 2010, estableció que el 12% de las utilidades y excedentes de las empresas petroleras privadas y públicas respectivamente sean invertidos en proyectos y obras de desarrollo social en las zonas de influencia de los proyectos. Los aeropuertos internacionales del país tienen un nuevo procedimiento para controlar la seguridad. Mediante este control se limitará el transporte de líquidos, aerosoles, geles y similares en el equipaje de mano de los pasajeros que salgan del país. Solo se podrá llevar un límite de hasta 100 mililitros, 100 gramos o 3.4 onzas en envases individuales colocados en una funda plástica. Es de que todos los líquidos, aerosoles y geles sean solamente embarcados en los equipajes de mano. Si el pasajero porta medicinas como jarabes, deberá contar con la respectiva receta médica. Para el caso de comida de bebés o biberones, no hay restricciones siempre y cuando el infante viaje con sus padres o representante. Con la receta médica, en lo que se refiere a jarabes, por ejemplo, en lo que se refiere a líquidos, no existe la necesidad de que sean puestos en este tipo de fundas plásticas. Estas medidas de seguridad se aplican en todos los aeropuertos del mundo para evitar posibles inconvenientes. La esencia de los recipientes de 100 mililitros es porque los expertos a nivel mundial han hecho pruebas y en la práctica es mucho más fácil para nosotros tratar de detectar explosivos en forma líquida en estas cantidades. Quienes incumplan con estas normas no podrán viajar a su destino. El Centro de Rehabilitación de Guaranda ya cuenta con un infocentro equipado con 9 computadoras, una sala de capacitación y su respectivo inmobiliario. 128 rehenes son beneficiados de este plan de reinserción a la sociedad que promueve el Ministerio de Telecomunicaciones. Los contribuyentes tributarios ya tienen un nuevo esquema para la emisión de comprobantes electrónicos dispuesto por el Servicio de Rentas Internas SRI. Mediante este sistema se eliminarán los documentos físicos para dar paso a la era digital en materia tributaria. Siguiendo un ciclo lógico que les vamos a exponer, pueden comenzar a informarse y posteriormente a utilizar los servicios que pone el SRI a la disposición de la ciudadanía. Así, facturas, comprobantes de retención, notas de crédito y guías de remisión se emitirán de manera digital, reduciendo gastos y tiempo al contribuyente al momento de declarar sus impuestos. Quienes se sumen a este sistema deberán presentar su solicitud al SRI. Tras esto se pondrá a su disposición el ambiente de prueba y luego el de aprobación. Y una vez que estén certificados, que podamos tener esa certificación, pasarían al ambiente de producción, donde ya el ambiente garantiza justamente la validez de los comprobantes. Los contribuyentes deberán contar con un certificado digital de firma electrónica. Las herramientas para este nuevo sistema se pueden encontrar en la página institucional del SRI. Diego Campos, El Ciudadano al Día. Buenas noticias, se han inaugurado 5 centros integrados de seguridad ECU 911, 51 millones invertidos en la construcción de más de 1.800 unidades de policía comunitaria, la UPC, en todo el país y de unidades de vigilancia comunitaria, VC. Una novedosa iniciativa en Bogotá, Colombia, busca mejorar el reciclaje de basura. Veamos el resumen de estas y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. Una iniciativa novedosa en Bogotá busca mejorar el reciclaje en esa ciudad. Basura Cero organiza asambleas en la comunidad que enseñan a reciclar. El presidente boliviano, Evo Morales, aclaró que la soberanía de su país no se negocia, refiriéndose al conflicto mantenido con Chile por la salida al mar. Del gobierno es
innegociable cualquier pretensión de parte del gobierno de Chile sobre la salida al mar con soberanía. El Fondo Monetario Internacional censuró al gobierno argentino por las cifras presentadas en su último informe económico. Esto debido al nuevo modelo argentino que prefiere la industria nacional y protege el empleo. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Nos despedimos y como siempre les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, gracias por acompañarnos. En esta ocasión dialogaremos con el ministro coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad, Santiago León, quien nos ha recibido en su despacho en la capital de la República para analizar la gestión de esta cartera de Estado durante los 6 años de la Revolución Ciudadana. El ministro Santiago León, quien ha ejercido varios cargos en este gobierno, ahora tiene la dura responsabilidad de llevar adelante el sistema productivo del Ecuador. Ministro, gracias por atender al ciudadano, gracias por recibirnos en su despacho. ¿Cómo ha sido la gestión en el sector de productividad, empleo, competitividad del gobierno nacional? ¿Cuáles han sido los mayores logros en estos 6 años de Revolución Ciudadana? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la visita, realmente el gusto es todo mío. Y bueno, por supuesto, conversar de todo lo que hemos avanzado y creo que es muchísimo, es muchísimo. Si nos vemos los indicadores, tenemos las tasas de desempleo más bajas de la historia, 4.6%, tenemos un crecimiento económico no petrolero, y a mí siempre me gusta hacer esa diferenciación, porque realmente cuando hablamos del crecimiento no petrolero es cuando estamos hablando de la industria, estamos hablando de la producción. Recordemos que el petróleo es netamente extracción, pero cuando hablamos del sector no petrolero estamos hablando de empleo, estamos hablando de innovación, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de diferentes sectores. Y solo por darle una cifra, el año pasado crecimos al 8.8% del sector petrolero, no petrolero, perdón, y esto luego de un buen año de crecimiento, es decir, venimos por una buena senda de crecimiento económico, un buen momento económico y que definitivamente hay que aprovecharlo. Y lo más importante, y lo que más nos interesa como gobierno nacional, y lo que más le interesa a la sociedad, es que este crecimiento económico vaya acompañado de justicia social, vaya acompañado de bienestar, es decir, que los ecuatorianos, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan un mejor nivel de vida. Y en ese sentido es indiscutible, hemos reducido la pobreza en 7 puntos, la pobreza extrema en más de 10 puntos, es decir, estamos con indicadores bastante interesantes. Y si vemos también el consumo de los ecuatorianos, si ahora los ecuatorianos, la familia promedio, el ingreso de sus hogares les permite cubrir la canasta básica, que finalmente es lo más importante. Recordemos que hasta antes de este gobierno los ecuatorianos alcanzaban en promedio a cubrir el 60% de su canasta básica, tan solo el 60%, imagínense, había un 40% de necesidades básicas no cubiertas. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya para el 2013 se proyecta que esas necesidades se cubran en un 103%. Ministro. Son indicadores indiscutibles de lo bien que estamos. Obviamente reconocemos que hay muchísimo por hacer, hemos avanzado, pero no se puede desconocer, no se puede tapar el sol con un dedo todo lo que la Revolución Ciudadana ha logrado en bienestar de la ciudadanía. Alcances que están a la muestra de todo el país, pero vamos punto por punto. Este crecimiento de la productividad del sector no petrolero corresponde a qué espacios para que la ciudadanía conozca que no solo el Ecuador ha obtenido los recursos precisamente por el petróleo, sino que existen, y las obras que se dan es precisamente porque sectores productivos han crecido. ¿Cuáles? Por supuesto, de hecho cada vez nos volvemos menos dependientes del petróleo. Evidentemente somos una economía que todavía tiene grandes exportaciones de petróleo y está bien, hay que aprovecharlas, pero cada vez nos volvemos menos dependientes de eso, lo cual es altamente positivo. Tenemos varios sectores de la economía que han crecido enormemente. El sector, por ejemplo, de la construcción, crecimiento de más del 20%. Veamos sectores más particulares como por ejemplo el calzado. Gracias a la política de este gobierno, las ventas del calzado ecuatoriano subieron en un 200% de un año al otro. Igual el sector textil. Es decir, hay un sinnúmero de ejemplos. Yo creo que la economía en general está bastante bien. ¿Se puede llegar ahora a una cobertura del 99% de la canasta básica
y se pretende llegar al 103%. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente porque tenemos estos mecanismos de transferir las riquezas, el ingresos del capital al ser humano. Y eso es lo más importante. Mira, hasta cuando se medía esto en el Ecuador, de los ingresos que tenía el país, de la remuneración, el 80% se iba al capital. ¿Qué es irse al capital? A renta, a utilidades, etcétera. Y tan solo el 20% de toda la generación de ingresos a las personas. Y preguntémonos, ¿qué es más importante, las personas o el capital? Evidentemente las personas es lo más importante, debe ser el centro de la economía. Y eso es justamente lo que estamos cambiando. ¿Se ha concienciado ya el sector empresarial de este salario digno? Es decir, hay un mayor flujo de ideas entre gobierno y empresarios para poder llegar a esa concienciación por parte del empresario? Por supuesto. Y mire, y esto es algo importante destacar. A veces se quiere dar a entender de que empresarios y gobiernos somos enemigos y no es así, no es así. Tal es así que la política de este gobierno y de este ministerio en particular siempre ha sido una política de puertas abiertas, de diálogo constructivo, porque finalmente lo que nos interesa es el desarrollo del país y por supuesto que se necesita el sector privado para el desarrollo del país. Por supuesto que se necesita el sector privado para la generación de empleo, pero evidentemente con buenos empresarios que cumplan con las éticas mínimas como es el pago de salarios adecuados, el pago de impuestos, cuidado del medio ambiente, responsabilidad con la sociedad y sus consumidores. Y con esos empresarios nos hemos sentado a dialogar. Evidentemente hay en cosas que no nos llegamos a poner de acuerdo, pero en la gran mayoría nos ponemos de acuerdo. Tal es así que este año tuvimos una gran reunión de empresarios con el presidente, con los ministros y empresarios nos reunimos constantemente, trabajamos muchas cosas en conjunto y es bueno porque hemos logrado y nos damos cuenta que hay mucha parte del sector empresarial que ha tomado conciencia de esto y ya no discute el salario digno, ya no discute que el salario mínimo, que si lo podemos subir o no, ya nos damos cuenta que la competitividad de la empresa jamás va a ser en base a la explotación laboral. Eso no lo vamos a permitir como el gobierno nacional y los empresarios están conscientes. Entonces buscamos competitividad por otros lados. Ministro, otro de los logros y de las preocupaciones del gobierno nacional durante estos 6 años ha sido buscar vías alternas para que los productos, la producción nacional pueda también extenderse en otros mercados. Por eso se han creado los ejes multimodales, el eje multimodal Manta-Manaos, el eje logístico del sur. Estos son también logros que, ¿cómo los ha catalogado hasta el momento el gobierno nacional? Por supuesto, mire, creo que algo que caracteriza a este gobierno también es romper paradigmas y hacer cosas que antes eran impensables y sin embargo con la fortaleza y el apoyo político de la ciudadanía hemos logrado grandes cosas, renegociación de la deuda, por ejemplo, etc. Y en este tema en particular, mire, tenemos a Brasil a un lado, pasando por Perú y Colombia incluso, y se había invisibilizado, solo veíamos los mercados del norte, la Unión Europea, que evidentemente son importantes y hay que seguirlos potencializando. Pero tenemos al lado un país con más de 200 millones de habitantes, que es un mercado interesantísimo y podemos llegar por nuestra Amazonía, y eso no se lo hacía. Por eso empezamos estos proyectos que en realidad lo denominamos Manta-Manaos por un inicio, pero más que Manta-Manaos yo lo denominaría el Gran Proyecto Pacífico Atlántico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Utilizando los 4 puertos fluviales que tiene el país, Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, y conectarlos hacia la región sudamericana a través de nuestros puertos fluviales. Hemos empezado desde Puerto Italia, navegando por el río Napo, eso lo empezamos en el 2011 y ya llevamos como 14 viajes, y justo el mes pasado empezamos desde Puerto Morona, desde la provincia de Morona, navegando por el río Morona, y también ya se hizo un viaje, llegó de una manera exitosa, esa pasó por Iquitos, llegó hasta Leticia Tabatinga, desde Puerto Italia también se llega hasta Leticia Tabatinga, que es una ciudad de una frontera tripartita entre Colombia, Perú y Brasil. Luego de eso llegamos hasta Manaos y de Manaos se puede llegar a Puerto Belén, que está en el Atlántico, es decir, estamos hablando de una verdadera integración regional. En este sentido de los ejes multimodal Manta-Manaos, o como ya ha manifestado el ministro, que conecta el eje Pacífico-Atlántico y ahora existente ya el eje logístico sur, observemos un video en donde los propios empresarios son los que dan sus voces, sus testimonios de los beneficios de este eje logístico sur. En julio de 2010, un viaje por el río Napo hizo historia. Navegando por el Cauca Iñán, la Morochita demostró la efectividad y potencial de este eje logístico de la ruta Manta-Manaos.
partiendo del puerto de Italia, transportó 500 toneladas de materiales de construcción, pescado en conserva y aceite. La Morochita se desplazó por la Amazonía del Perú hasta Leticia, donde este puerto colombiano hace frontera con Brasil y Perú. Lo que genera nuestra industria nos interesa que sea reinvertido en nuestro país, en nuestras propias industrias, generar más fuentes de trabajo, creer en los ecuatorianos, creer en que el Ecuador puede y debe estar al nivel de cualquier país del mundo y demostrarles de que la única diferencia con los grandes productores eran básicamente la posición geográfica, que políticamente se ha demostrado esa voluntad positiva. Y cuando esa voluntad y decisión está tan clara, tan evidente, pues nosotros tenemos la tranquilidad de que las cosas se van a dar. En el caso del cemento, la antigüedad de la empresa, el tiempo de permanencia en el mercado, nos da la experiencia y la solvencia de decir de que estamos produciendo un producto de la más alta calidad. Pensábamos incrementar la producción para el sur del país, pero la visión que nos ha permitido el Ministerio de Industrias y el coordinador de la producción de tener esta alternativa ha resultado para nosotros ideal, es abrir las puertas de la empresa y del país hacia otros mercados, que creo que siempre va a estar dentro de nuestras prioridades. Nos han levantado la autoestima, nos han hecho sentir que podemos ir más allá de nuestras fronteras y satisfacer las necesidades hasta de otro país. Estos productos viajaron desde la zona 6, selva adentro, para, continuando su viaje, a través de la nueva ruta fluvial del eje logístico sur que empieza en el fronterizo Puerto Morona en Ecuador y a través del río peruano Marañón culmina la travesía en Iquitos, la ciudad más grande del departamento de Loreto en Perú. Tras la esperada inauguración de la ruta y luego de la alentadora experiencia del año pasado, finalmente la barcaza ecuatoriana Causa Ñambi zarpó por aguas ecuatorianas con destino al vecino Perú, este nuevo frente comercial. Esta nueva y exitosa experiencia fortalece el real potencial comercial entre el Ecuador y el mundo, que está hallando alternativas comerciales y logísticas que posicionan al país dentro de un escenario competitivo global. Son los testimonios de los empresarios que se ven beneficiados por esta apertura de mercados, por esta nueva ruta por donde pueden intercambiar, enviar sus productos hacia otros mercados. Y usted manifestaba, ministro, que hay mucho más por hacer. El cambio de la matriz productiva que se viene realizando también tiene nuevas perspectivas. ¿Cuáles son esas? Por supuesto, bueno, tenemos cuatro ejes, clarísimos en el cambio de la matriz productiva. La primera tiene que ver con la diversificación de la producción, es decir, hacer nuevas industrias, generar nuevos tipos de negocios. Y hay algunos ejemplos. Justo esta semana estuvimos lanzando el programa de reforestación comercial. Antes no se hacía en el país una verdadera industria de reforestación con fines comerciales, es decir, exportación de materia prima, sustitución de materia prima también, porque puede servir esto para la industria del papel, etc. Y lanzamos un programa de incentivos sumamente fuerte, en el cual el Estado está invirtiendo $300 millones. Ministro, le agradecemos por recibir al ciudadano. No, encantado, muchísimas gracias. Gracias al ministro Santiago León, él es el secretario de la cartera de Estado de Coordinación de la Productividad, Empleo, Competitividad, en este diálogo a través de El Ciudadano. Volveremos desde otro despacho ministerial para conversar con los responsables de este cambio que vive el Ecuador. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es